continuación vamos con la maestra Yolanda Navas y su ponencia de reflexiones actuales y personales sobre la presencia de las mujeres en un espacio históricamente masculino. Yolanda es dramaturga, titiritera y gestora cultural. Se inicia en el Teatro de Títeres en 1982 en Quito. Además de realizar presentaciones en salas de teatro, propone su trabajo en comunidades indígenas y espacios alternativos. En 2001 forma el grupo Titiritainas, con el que ha participado en varios festivales internacionales en Suiza, España, Italia, Kurdistán, Iraquí, México, Colombia, Argentina y Brasil. Es miembro fundadora de la Fundación Titiricue y directora del Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos, que se realiza sin interrupción desde el 2001 en Quito, Ecuador. Ha desarrollado la dirección y puesta en escena de más de 20 espectáculos, como La historia del huevo perdido, que fue su primer espectáculo unipersonal, La Lupita, un homenaje a la mala suerte, títeres de mesa con manipulación a la vista, en Italia, La Divina, de la compañía Gente de Tango, Taur, de la compañía Gente de Tango también, Sopa de Ladrones, Tres tristes historias, cortas pero breves, El agua, Entre gallos y medianoche, Leyendas de Quito, Los cuentos de otro para el grupo español Trapusteros Teatro y Una historia sencilla, Títeres de guantes para el grupo español Trapusteros Teatro, dramaturgia, dirección y puesta en escena. Entonces le damos un fuerte abrazo y un fuerte aplauso. Buenas noches, muchísimas gracias. Las ventajas de ser tercera es que la primera y la segunda ya las dijeron todo. No me queda nada por decir. Voy a hablar sobre las mujeres en el teatro de títeres y objetos. Un tema que habla sobre nuestra independencia, nuestra autonomía, porque el título no les he dicho completo. Dice: Mujeres en el teatro de títeres y objetos, reflexiones actuales y personales sobre la presencia de las mujeres en un espacio históricamente masculino. Sin embargo, mi secretario es muy masculino y él pasará a las diapositivas. Mis compañeras que pasaron antes leyeron sendos poemas. Yo diré que amasamos papel, juntamos madera con trapitos para crear adanes sin costillas y Evas rompecorazones que jamás echaremos del paraíso. Somos tantas en el mundo, creadoras incontables, incansables. La comparación es solo coincidencia. No hay razón para ser titiritera. Hay motivos de alegría, de vínculo con lo eterno, con lo inmortal, para darnos el gusto de saborear el maravilloso invento de la libertad. Comienzo este discurso como lo harían tal vez las médicas, las abogadas, las futbolistas o las escritoras. Las estadísticas así lo demuestran. Por lo tanto, no es una opinión. Y en el teatro de títeres, como en los diferentes oficios, las mujeres titiriteras somos menos. En cantidad, quiero decir. Esto podemos apreciar como una información en un artículo en una revista que se llama Titeresante, en un artículo de Títeres de Cachiporra, Guaratel, Don Roberto, Punchan, Judy, en la que de 24 titiriteros mencionados, apenas 2 son titiriteras. Podemos retroceder muchísimo tiempo en la historia, irnos hasta el siglo XVII, XVIII, en la Nueva España, en lo que ahora es México y una parte de Centroamérica. Y si bien es cierto, hay
había muchas mujeres titiriteras y maromeras. No se recaban datos de sus edades, sus lugares de procedencia. Solo está el hecho de que las titiriteras, las maromeras, aparecían en las plazas. Esto ocurría en esta parte del mundo, pero también podemos hablar de lo que estaba ocurriendo en ese momento en Europa. Yo hago una reflexión cada vez que hablamos del teatro de títeres. Creo que en lo personal no tengo los elementos suficientes como para decir que los títeres nacieron en esta parte del mundo o que nosotros tenemos tradición titiritera. Yo creo que tenemos trayectoria. Y el teatro de títeres y el rock and roll nos viene de fuera. Y es algo que hemos abrazado, que lo queremos y en justicia nos pertenece. Sin embargo, las cosas no han sido fáciles para nosotras. En esa época, cuando les decía que en México estaban las maromeras y las titiriteras, del otro lado del charco, las mujeres que ostentaban el oficio no podían admitir que eran titiriteras, porque era una actividad deshonrosa, no era lo que debían hacer las mujeres. Las mujeres debían hacer muy poco por ellas mismas, y exponerse al hecho de ser titiriteras era vergonzoso. Y ese es el caso de Charlotte Charqui. Sería interesante si ustedes la pueden buscar. No hay mucho, pero lo que existe de ella es que era una actriz titiritera que toda su vida tuvo que pasar travestida de hombre para poder ejercer el oficio. Y inclusive ella llegó a ser directora del teatro Punch de Londres. Y hasta su jubilación ella tuvo que estar travestida de hombre. Pasan los años, llega el siglo XX, por la década de 1930, aún no, señor secretario. En esta época hay muchísimos datos interesantes de que sí, la mujer en una pareja de trashumantes, de titiriteros trashumantes, ¿qué es lo que le correspondía hacer? Coser trajes, coser cortinajes, cocinar, cuidar de los hijos si los hubiese. Y era su pareja, el hombre, el que escribía, realizaba la puesta en escena. Absolutamente todo era potestad del hombre. Inclusive cuando había personajes femeninos para representar la voz y el movimiento lo hacía el hombre. No quisiera hablar de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Yo desde ahora, desde el siglo XXI, puedo decir que hoy me genera incomodidad hablar del pasado y de cuál era nuestro rol, cuál era nuestro papel, qué es lo que nos tocó vivir. Y creo que gracias a todas esas mujeres anónimas, silenciadas, es que estamos dando estos pasos nosotras. Por los mismos años, siempre en Europa, hablemos también de lo que empezaría a ocurrir en Argentina, de lo que estaba pasando en México. Las mujeres y los hombres podían ya manipular en los teatros estables, cuya línea artística era ante todo y sobre todo la marioneta de hilos. Podía llegar a manipular ya una marioneta de 18 hilos, es decir, mujeres y hombres podían hacerlo. No era el mismo número de animadoras, de manipuladoras, pero digamos que hasta esas alturas de la vida ya había acumulado el suficiente capital simbólico como para pensar en cierta autonomía, como para pensar en hacer giras. Bueno, de hecho hacían giras
Siguiente, por favor, caballero. De hecho, en mi país, donde casi no pasaba mucho, en el año de 1941 llega la compañía italiana Il Piccoli de Podreca. Y venía ya de una gira larga desde el sur, Argentina, Chile, y no sé si llegó a Bogotá. Entonces, en esas épocas ya eran mujeres las que viajaban con la compañía, ¿no? Yo digo que para esa época seguramente ocurrían cosas interesantes también en otros países. Nosotros éramos espectadores, al menos en el Ecuador éramos espectadores de lo que estaba ocurriendo. En los años 70, el municipio de Quito, en mi país, en mi ciudad, organizó algo que se llamaba la Casa de la Fantasía. Y era un carromato que iba por los barrios haciendo funciones. Y nunca pude ver con claridad qué es lo que pasaba, porque era un evento tan curioso, tan novedoso, que causó tal revuelo que un día el carro estacionado en determinado lugar de un barrio para hacer la función fue asaltado y después los muñecos aparecieron. La noticia era que los muñecos aparecieron como los posibles asaltantes de una panadería. Entonces se tuvo que suspender todo eso. Y bueno, cuando yo estaba en la escuela, estuve en una escuela de 3.000 niñas y niños, una escuela grande, y un día, por la fiesta del niño, invitan a un titiritero. Yo no tenía idea de lo que era eso, porque no había vivido la experiencia anterior. Y entonces, en un día de recreo, todos en el patio para el gran festejo del Día del Niño. Y en el primer piso alzado, ¿no?, estaba ahí un cubo cubierto de tela y un señor que salía a anunciar. No había micrófono, sino esas grandes cornetas, los megáfonos. Entonces no se le veía la cara al titiritero porque le tapaba esta corneta. Anunciaba que la función empezaba en poquísimos minutos. Arrancó la función, un sol canícular. Todos los niños y niñas sudábamos. Y entonces empieza la función y empiezan a aparecer estos duendes que bailan sin pies. Y nos secuestran en ese momento. Nos abducen. Y les creemos absolutamente todo. Y somos somos cómplices de esta convención de creernos una historia que es imposible que exista. Y sin embargo todos gritábamos asustados y les creíamos y nos moríamos de la risa. En ese momento yo dije, eso es lo que quiero hacer de mi vida. Después me olvidé. Y por cosas de la vida me ocurrió. Y creo que cada vez que estoy en el escenario, lo que me produce es dos cosas. La posibilidad de ser impune, porque estoy atrás y nadie me ve. Y la segunda, la posibilidad de tener el poder sobre las vidas de todos los que me están viendo. Y creo que por ahí viene esto de ser creadores y creadoras. No pasa por el ego, no pasa por nada, pero esto no lo tenía que decir. Lo que tengo aquí escrito no llega a 20 minutos. Así que bueno, volviendo al tema, señoras y señores. Hemos dicho que para las mujeres de todas las épocas y de todos los oficios, acercarse, interesarse o vincularse al teatro de títeres y objetos ha representado un camino difícil y de crecimiento mucho más lento y complejo. Sin embargo, estas mujeres que ven en esta foto, ahí está
Lola Pueto, María Perégola del Topollillo, y aquí está Gerta Franklin. Era una marionetista austríaca que brilló en España. Al Topollillo lo hemos conocido todos, y Lola Pueto fue una mujer importante en México, así como Maruja Carnejo, pero no tengo una foto de ella. Maruja fue fundadora del Teatro Guiñol de Cuba. Otras mujeres importantes que tenemos en Argentina, Nané Bernardo y Sara Bianchi, y Elena Fábregas. Este nombre a mí me parece importante. Fábregas, además de ser titiritera, era artista plástica, pero siempre vivió a la sombra de adivinen quién, del gran Javier Villalpando. Bueno. Hablando de las desigualdades, de la poca equidad, a veces de la poca fortuna que hemos tenido las mujeres a través de la historia en el teatro de títeres, está también atravesada por una condición, por una cultura patriarcal, que ya lo han dicho las compañeras. Solo una puntualización aquí, que en estos ires y venires de los procesos de aprendizaje y de desarrollo, siempre los medios de producción estaban al alcance de los hombres, ¿no? Casi siempre es el hombre quien ha tenido propiedad y potestad sobre las correspondientes herramientas de producción, es decir, quien arregla el precio era el hombre, quien arreglaba la paga, el hombre, quien recibe el éxito, el hombre, la permanencia o el reconocimiento, el hombre. Pero, entrado el siglo XXI, y me consta a mí, no me lo han contado, el testosterómetro medía altísimos niveles en festivales y encuentros o reuniones. Aquí hagamos una pausa. Recordemos que Cervantes habla de los titiriteros como gorgojos del pan y esponjas del vino, pero escribe con mucha felicidad y admiración sobre Maese Pedro y le ofrece uno de los espacios más cálidos dentro de su obra, en esa maravillosa escena que es vivida y disfrutada por hombres y solo aparece Melisendra como objeto del deseo. Actualmente, con las demandas y desafíos del cambio generacional, las nuevas y jóvenes titiriteras hablan desde otra perspectiva. A pesar de las dificultades, yo creo que sostienen relaciones profesionales y afectivas más horizontales, más de lo que me tocó vivir a mí. Y los discursos apuntan a afianzar resultados de los procesos creativos sin que impere la competencia. Aún queda mucho por hacer para que mujeres y hombres fortalezcamos este noble oficio que ha demostrado ser indestructible e insuperable. Hablando de las estéticas titiriteras femeninas, yo creo que a lo largo del tiempo se observa cómo las mujeres titiriteras han comenzado a superar ciertos patrones. Lo suyo, compañero. Gracias. Estoy segura que hemos comenzado a superar ciertos patrones atávicos que tradicionalmente relegaban a interpretar a mujeres los roles estereotipados, ¿no? Como el de madre dulce, comprensiva o princesa enamorada. Asimismo, en el ámbito de la dirección, sus propuestas han ido dejando atrás la necesidad de ajustarse a lo políticamente correcto. De esta manera, las mujeres titiriteras están transitando de ser meras intérpretes o manipuladoras a convertirse en creadoras plenas, afirmando su voz artística y desafiando las narrativas convencionales. Esta vez Sopa de Ladrones, en que la protagonista es una mujer de mediana edad que no tiene absolutamente nada en la vida y no permitirá que le roben lo que no tiene. Me quedan 3 minutos. A ver, pase las fotos, compañeros, despiértese.
yo quisiera, siga pasando, el que tenga el público, por favor. Yo quisiera hacer unas conclusiones que como artista y gestora creo que son importantes. Aún me quedan historias por escribir y contar, llegar a escenarios donde es escasa la presencia de las mujeres, sobre todo latinoamericanas y específicamente andinas. Otra tarea que considero importante es la de continuar en la formación de nuevas audiencias, para que las salas de teatro no estén vacías. Insistir para que en tiempos tan violentos y con recursos tan precarios para la cultura siga siendo el teatro de títeres el reducto de la maravilla, el reducto de lo fantástico, el espacio y el tiempo que les ganan a la soledad y a la violencia. Esa es mi revolución. No abandonar las armas más poderosas que me ha dado la vida, el títere y la poesía. No cesar en mi papel de agitadora. Las titiriteras tenemos muchas e importantes cosas por decir. Agradezco a mujeres como Magdalena Rodríguez, titiritera colombiana, que sin intervenir en mi formación ni cruzarse en mi ruta, me ha abierto el camino como lo ha hecho a muchísimas mujeres y es parte de nuestra historia. Por último, mi cariño y profunda admiración a María Estrella. Maya querida, te agradezco por abrazar el oficio, a pesar de los días de ausencia, mientras esta titiritera arrancaba sonrisas a otros niños. Es mi hija.